Hola, mi nombre es Juliana Ortiz Ruano, soy de Esmeraldas, escribo poesía y narrativa y me interesa la investigación. Yo empecé a escribir a los 18 años, empecé como a hacer una investigación personal para trabajar pues mis poemarios, pero creo que desde los 20 años empezó como una conciencia un poco más organizada de esa investigación hacia la escritura, hacia la investigación enfocada en la producción artística literaria. Yo empecé a escribir y a investigar con enfoque artístico literario desde los 18 años, pero a los 20 años empecé como a delimitar cierta información un poco más concentrada y a poder como orientar lo que quería escribir y cómo lo quería escribir. Yo tengo 30 años, entonces son como 10 años de proceso creativo, investigativo. Y yo no soy demasiado, yo personalmente, yo creo que hay dos visiones de la obra de un artista. Pienso que es la forma en la que uno concibe una obra escrita, en mi caso pues un libro, pero hay una forma muy distinta, puede ser distinta a la forma en la que la recibe el público. Yo no me considero a mí misma una persona demasiado creativa. Me considero que escribo desde la escritura no creativa, en tanto que me interesa trabajar con la memoria, me interesa trabajar con la historia también, interrumpir y meterme dentro de lo real para pues matizarlo con procesos ficcionales, ¿no? Y míticos. Entonces yo siempre hago como un proceso de investigación entre el mito, el territorio, las migraciones, las movilidades y todo lo que implica las problemáticas y las cosas buenas también que implican esas movilidades humanas. Claro, puede derivar en poesía, pero también puede derivar en ficción, en narrativa. Sin embargo, yo no hago unas divisiones tan pragmáticas de estas prácticas literarias. Para mí lo poético está también en la narrativa también, la poesía tiene mucho de narración, al menos mi poesía tiene mucho de narración, tiene un hilo, tiene como un inicio y un fin en ese sentido, y más bien en la narración no hay como esa intención de inicio y fin. Pero yo trabajo siempre en torno a algo que me obsesiona. Me empiezo a obsesionar por algún territorio, por alguna movilidad en específico, por algún tránsito en específico. En el caso de la última novela que escribí, bueno, la única novela que he escrito, me obsesioné mucho con las migraciones del norte de Esmeraldas que colindan con Colombia, y como hay esa mezcla, ¿no?, de entre colombianos y ecuatorianos que no se divide tan drásticamente, y de qué manera pues esos desplazamientos que luego fueron a poblar los barrios de la ciudad generan pues unas musicalidades, unas prácticas artísticas, culinarias, culturales muy interesantes, porque está pues la parte también afrocolombiana y afroesmeraldeña. Y yo quería trabajar eso porque es algo que me parecía que era particular de esa zona, y empecé pues a obsesionarme con eso y a buscar en torno a ello otras obras que hayan trabajado, y sobre todo pensar en la palabra viva, porque si estamos hablando de un territorio del cual poco se ha escrito, o de una movilidad que ni siquiera se considera como migración, aunque lo es, pensar mucho en lo que la gente dice, tomar partido de lo que la gente dice para concebir la obra. Yo soy una persona que sueña mucho primero, ¿no?, lo que va a escribir, anota muchísimo como primero a mano. Yo creo mucho en la escritura a mano, y me parece que hay cosas muy importantes de la escritura a mano que no son lo mismo que escribir en una computadora o en el celular. Entonces, todo proceso de escritura empieza primero con la mano, ¿no? Con la mano, no necesariamente palabras, pero sí dibujos, anotaciones, cosas que voy leyendo, todo eso es como parte, digamos, de la obra que se va a concebir. Y en el caso de la novela, yo empecé como a investigar sobre esta movilidad humana, también de qué manera iba a contar esta movilidad. Yo quería que fuese desde la infancia, desde una niña, de la voz de una niña, y empecé como a hacer todo un recorrido de las infancias migrantes, ¿no?, en Latinoamérica, que hay muchísima literatura, sobre todo del Caribe,
sobre este tema. Y pues tomó más o menos unos 6 años entre lo que leía, investigaba, anotaba y después ya sentarme a escribir, que es otro proceso, ¿no? Como sentarme ya un poco más, entre comillas, clara a concebir la obra en sí misma. A mí me influencia mucho la filosofía y la escritura del Caribe. Y la filosofía, pero sobre todo la filosofía y escritura del Caribe negro, ¿no? Que en todos los territorios hay como viviendo, digamos, Aimé Césaire dice que la negritud es una forma de vivir la historia dentro de la historia. Es como buscar adentro de la historia. Entonces, en todos los territorios hay una otra historia que no es oficial, que está contada por las personas negras. Y es una historia muy interesante y muy antigua, que no solamente empieza con la esclavización, no solamente empieza con el barrio en el que están, sino que viene como de unas migraciones muy largas y la gente está consciente de ello. Y hay como una memoria viva muy interesante. Entonces, mis referentes principales del Caribe son pues Kamau Brathwaite, que es un filósofo de Barbados que trabaja mucho la historia de la voz, lo oral y de qué manera la oralidad, no voy a decir oralidad porque es un concepto más conocido en lo cotidiano, pero no solamente la oralidad sino la vocalidad, es decir, la voz no solo como mensaje sino la voz como órgano fónico, de qué manera esta voz desentierra lo que se enterró en la colonia. Entre muchos otros conceptos importantes que tiene Brathwaite está el de la marialéctica, y yo soy una persona que creció en el mar, en una isla también, y ese concepto me ayudó mucho pues, a entender el pensamiento insular, un poco entender el pensamiento archipelágico, algo como en movimiento constante y en cambio constante, ¿no? Y entender por qué también pasaban ciertas cosas en ese territorio. Está también Aimé Césaire, que es de Martinica, Rita Indiana, que es una escritora dominicana, pero también hace música, pero también hace artes visuales y hace cine. Está también Yolanda Arroyo Pizarro, que es de Puerto Rico, y Junot Díaz, que es un escritor de República Dominicana, pero que ha vivido toda su vida en Estados Unidos. A mí me parece que el tema de lo femenino me atraviesa, pero no es lo principal en mi obra. Lo principal en mi obra es la raza, porque es lo primero por lo que yo voy a ser discriminada, ¿no? Si pensamos en lo femenino como, digamos, las mujeres, como un grupo históricamente excluido, pues las mujeres negras mucho más. Entonces, para mí, ante todo, o lo primero que yo trabajo es el tema de la raza, porque pues las personas negras no éramos consideradas ni siquiera humanas en algún momento, y las mujeres negras no somos tratadas como las mujeres blancas ni mestizas, o sea, no es el mismo trato. Entonces yo no me reconozco mucho en la idea de lo femenino, sino más bien en la idea de lo afrofeminizante, o lo afrohumano, ¿no? Que tiene que ver con muchas otras cosas, tiene que ver con otras problemáticas. Eso yo le decía pues hace mucho tiempo a alguien en un coloquio, que yo nunca he visto una violencia tan tenaz que cuando, por ejemplo, se despliega sobre los territorios negros, que generalmente, por ejemplo, en Esmeraldas, es la provincia que tiene más grupos sociales liderados por mujeres en el Ecuador. A mí me interesa la presencia de autores y autoras negras en el ámbito social, ¿no? Son muy escasos en países como Ecuador, entonces eso sí me preocupa bastante. Y pues a mí no me basta con la presencia de mujeres en el arte, o sea, sí me parece importantísimo, me parece toda la poesía que leo, la mayoría de lo que leo viene de mujeres, pero pues sí hago pues ese trabajo de intentar pensar en la presencia de las mujeres negras, que no es lo mismo, ¿no? Porque siempre se nos muestra como que si hay mujeres ya está bien, pero hay una representatividad que para mí es súper importante y es la raza, porque sigue habiendo pues limitaciones para las personas afrodescendientes. Y no es que no sean personas que escriban, no es que no sean personas que producen obra, sí hay, solo que no hay los espacios, no hay el interés, nadie investiga, nadie les lee. Paradójicamente se les lee mucho afuera, se les traduce afuera, en Estados Unidos sobre todo, pero acá no se sabe, no se los conoce. Y creo que eso es lo que me interesa a mí, la socialización
y la presencia de, pues, de artistas negras dentro de del circuito de Ecuador. He tenido como la suerte, lo digo suerte porque no es que yo me la paso buscando cosas en internet, como tengo amigas que sí lo hacen, como buscan becas, yo no soy muy mala para ese tipo de cosas, pero he tenido la suerte de que mi trabajo por azar, como que las pocas veces que he estado en sitios, he conocido personas que me han ayudado. Por ejemplo, mi primera publicación fue en Perú, luego en México, en una revista, luego en Argentina, así como en los pequeños espacios que he podido estar, he tenido como la suerte de que hayan personas que se interesen por mi trabajo, ¿no? Y me han salido cosas muy importantes como ir a Argentina, ir a Chile, a un encuentro en la Fundación Pablo Neruda, luego a la Feria del Libro de Valparaíso, y así, como que Ecuador sí me ha cerrado muchas puertas, pero siempre hay como esos momentos así pequeñitos en los que he tenido la oportunidad de conocer a una poeta, a un traductor, algo así, y se ha dado como la situación. De ahí yo considero que es importante, bueno, yo creo que en Ecuador el problema viene también del Estado, en tanto que como hay recursos limitados para el arte, para la literatura, a diferencia de países como México, como Colombia, que cada municipio, cada cantón, cada departamento del país tiene pues un fondo para artes, no solamente para música o para teatro, sino para literatura también. Y eso hace que haya más posibilidades. En Ecuador tenemos muchos recursos limitados y eso hace también que como que se cierren los círculos, como aquí estos somos nosotros. Entonces, creo que es importante como artistas pensarnos por fuera de los círculos, pensarnos por fuera de la patria también, porque en el caso de una persona negra de frontera como yo, más bien la nacionalidad ecuatoriana me cierra espacios, ¿no? Y me impide como hacer otras cosas. Entonces yo siempre me estoy pensando como una nación más grande, como una persona que tiene la posibilidad de habitar otros espacios por fuera de lo nacional. La última obra en la que trabajé fue Fiebre de Carnaval, que es mi última novela, que salió publicada pues acá en Ecuador por la editorial Recodo y en España por la editorial Navaja Suiza. Es una, bueno, un poco hablé de ella, pero es una novela narrada en primera persona por una niña que está pasando de la infancia a la adolescencia, digamos a la pubertad, en el feriado bancario, en un barrio de migrantes del norte de Esmeraldas. Es una novela, para mí es una novela bailable, es un proyecto musical también en el que la música es la que lleva la narración. Yo quería trabajar pues esta otra parte que también tengo, que está presente también en mi otra obra, pero quería que sea más explícito, que es la parte de la música. A mí me interesa mucho la música, sobre todo la música negra, porque me parece que tiene ahí una potencia interesante. Y cuando digo música negra, estoy hablando de 300 géneros musicales y más. Entonces, yo quería trabajar eso, de qué manera esta niña iba construyendo los espacios, la violencia, la migración, el carnaval, con la música que sonaba en su barrio, con la música del carnaval, con la música festiva. Es una novela que no tiene como un hilo conductor, sino que tiene como varios momentos o varios recuerdos sobre el carnaval de esta niña y de otras personas a su alrededor, y así se va construyendo, digamos, la trama. Tiene que ver con cómo estos recuerdos carnavalescos y este impulso carnavalesco genera un interés dentro de un cuerpo y un interés también dentro de un territorio. Pensando también en el carnaval no solamente como una fiesta, sino como el vestigio del carnaval colonial, que era pues la única fiesta en la que se les permitía a las personas negras ser rotundamente negros. Se les permitía tocar los tambores, gritar, bailar, hacerse trenzas, porque en lo cotidiano no se les permitía. En la actualidad no se permite igual, como que a las personas negras, la estética negra no entra en todos los espacios. Por tener afro, por ejemplo en Guayaquil, por tener afro, por tener trenzas, puede ser muy discriminado. Yo sé que cada vez que se habla de esto, como que la gente dice, ay, otra vez se hablan como de estas cosas, pero creo que es importante porque es el contexto. Yo creo que ninguna obra está fuera de su contexto. Y un poco pensar en los vestigios coloniales y de qué manera impactan estos vestigios coloniales
en un territorio específico que es este barrio de la Guacharaca, que ahora está como famoso por todas las cosas terribles que están pasando en Esmeraldas. Pero este barrio, ¿no? El barrio de la Guacharaca, que es un barrio poblado por personas del norte de Esmeraldas. Para mí lo artístico y lo político están ligados. O sea, creo que yo entiendo la resistencia a lo político partidístico, pero hay muchas formas de lo político que son incluso imperceptibles y están ahí. O sea, nuestras obras son políticas, tal vez no en el presente, pero tal vez en un futuro sí. Porque nosotros siempre hacemos obra para un futuro por venir, para un pueblo por venir. Yo creo que lo más importante, bueno, de todas formas, yo soy una persona que le cuesta mucho dar consejos en general, porque creo que no todo se aplica a todas las personas. Sacarle provecho pues a esos límites, ¿no? Aprovechar esa biblioteca, para mí es una gran biblioteca, la verdad. Y leer un montón en esa biblioteca, también aprovechar todas las bibliotecas virtuales, que creo, no sé si la gente dimensiona todo lo que hay ahí, pero la verdad es que yo conocí a Brad White hurgando en esa biblioteca. No conocí a Marta Ponte Alsina, que también es una escritora que trabaja mucho el tema de lo insular, hurgando en JSTOR. Entonces yo creo que sí es importante, es duro, pero yo también a veces no tenía dinero para pagar el alquiler, entre otras cosas, pero ir como aprovechando esos espacios para investigar y para sacarle provecho a tu obra por venir, porque yo en ese tiempo no hice obra, ¿no? En ese tiempo lo que hice fue investigar, leer, aprovechar que, por ejemplo, en el 2019 hubo Guayaquil Archipiélago y yo estaba justamente investigando sobre lo insular. Y para mí Guayaquil Archipiélago fue de lo mejor que me pudo haber pasado en mi proceso como estudiante. Y yo creo que hay mucha gente que no entendía lo que estaba pasando, pero de verdad la gente que vino a hablar, saber que vino Stigler, un montón de gente que está trabajando lo archipelágico en el mundo, en las mejores universidades del mundo, fue muy importante para mí. Como eso para mí me dejó todo. Entonces como que aprovechar no solamente las clases que tenemos, sino estos coloquios que parecen aburridos a veces o que parecen que no los entendemos, como acercarnos a eso que pareciera que no nos va a servir, ¿no? A mí Guayaquil Archipiélago, como todos, al principio no sabía de qué iba, pero cuando ya empecé a asistir a los coloquios, a las conversaciones, a las lecturas, me di cuenta que era lo que necesitaba para concretar mi investigación para mi novela, ¿no? Y para todo lo que he seguido como trabajando en torno al territorio insular. Ese sería el consejo, como sacarle provecho a esta universidad, porque de verdad no es tan normal todo lo que pasa aquí, es bastante privilegiado y yo creo que hay que aprovechar.